Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido a tu canal Padre de Amor. Este canal que se ha creado para que podamos estudiar la Biblia juntos. Recuerda que así como en los videos anteriores, si tienes algún comentario, alguna pregunta o algún aporte, lo puedes dejar abajito. En la parte donde dice comentarios y puedes dejarnos la pregunta o el aporte que tengas. Queremos crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Y bueno, continuamos con esta temática. Y aquí sigo en compañía, esta vez se cambiaron de puestos. A mi derecha tengo a mi hermano Juan Esteban, mi amigo. Y por acá tengo a mi amigo Israel Camacho. Muchachos, ¿cómo están? Bien, mi hermano. Contento de seguir con esta temática que hemos estado desarrollando. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo va todo? También muy contento y bueno, ya llevamos 2 videos Alte y la verdad me alegra pues porque mira que el tema es bastante extenso y yo creo que todavía continuamos precisamente escarbando acerca del pacto y las promesas, ¿sí? Tanto de los hombres como de Dios. Yo creo que no hemos avanzado en la introducción, pero yo creo que las personas que han visto los 2 videos anteriores se han dado cuenta que se va convirtiendo en un tema trascendental y precisamente así lo es. Y quiero que iniciemos leyendo en esta ocasión 2 Corintios 3, el versículo 4. 2 Corintios 3, versículo 4, y dice: esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Y el versículo 5, miren lo que dice: no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Y precisamente eso es lo que hemos estado desarrollando con este tema, de que realmente cuando nosotros tratamos de hacer las cosas que Dios quiere entregarnos a nosotros completamente gratuitas y que solo debemos de recibir, siempre terminamos trayendo destrucción y calamidades a nuestra vida. Así es, y el ejemplo de eso lo vimos con Abraham en el tema anterior, también cuando el pueblo de Israel dijo, nosotros haremos, prometieron, y pensaban que estaba en sus fuerzas. Sí, no, y de hecho se repite 2 veces, ¿no, Juan? O sea, en una ocasión allá cuando Moisés le está diciendo al pueblo, sí, nosotros haremos, más adelante con José una vez más, sí, nosotros haremos, y vemos que en las 2 ocasiones el pueblo dijo, haremos, ¿y qué pasó con ellos? Eso me recuerda mucho a una parábola que me imagino que Juan lo va a citar más adelante, ¿sí? Sí, vamos a hablar. Esa parábola de los 2 hermanos. Esa vamos a dejarlo para más adelante. Ok, pero sí me recuerda mucho a eso precisamente porque la palabra del hombre siempre dice sí, pero a veces termina siendo no, y a veces dice no, pero termina siendo sí, entonces siempre hay como una ambivalencia. Así es. No, y de hecho se viene a la mente la experiencia también de Jacob. Recordemos que allí en Génesis, el capítulo 25, Dios le dice a su madre que el mayor serviría al menor, ¿ves? Y Jacob creció entendiendo lo que Dios había prometido. Entonces le dice allá a Rebeca, ¿no? Que era... Exactamente, le dice allá a Rebeca. Y entonces, ¿pero qué hace Jacob? Jacob trata de ingeniárselas. Así como Abraham tenía plan A, plan B, plan C, de ingeniárselas para ver cómo esa promesa se hacía una realidad en su vida. Imagínate, y los padres también colocando sobre él una responsabilidad, porque también ponte a ver, me imagino Jacob también bastante joven y ahora su madre diciéndole que esa promesa tenía que cumplirse. Y tenía ahora, incluso le estaba influenciando a él pues para que él cumpliera esa promesa, ¿sí? Ahora esa responsabilidad prácticamente, yo me imagino que en la mente de Jacob decía, listo, tengo que hacer algo, ¿cómo hago? No puedo defraudar a mi mamá que me está pidiendo que obtenga esta promesa. Y es interesante lo que estás diciendo allí porque la madre es una figura de autoridad, ¿no? Y vemos que la madre es la que ahora lo va a inducir a él a que vaya y alcance lo que Dios ha prometido. Lo que Dios le está prometiendo. Sí, y me parece, por eso es muy interesante lo que justamente mencionábamos en 2 Corintios, porque dice que no seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad provenga de Dios. Y hay un puntico que se me estaba escapando que leímos también en el primer video, que hablaba precisamente de eso, de cómo cuando las cosas se depositan en las manos de Dios salen de una manera y cuando es el hombre que trata de hacerlas salen de otra. Ahorita que me acuerdo se las menciono. Así es, ¿no? Y vemos allí que Jacob en primera instancia mira cómo incluso a través de una necesidad de su propio hermano, de satisfacerla, y de hecho sabemos que lo que hizo Esaú estuvo mal porque en ese momento él estaba menospreciando la bendición de Dios de la primogenitura, que cosa que hacemos a veces muchos de nosotros. Así es. Cambiamos las cosas materiales por bendiciones, porque la bendición aparentemente no es visible, y el mismo Esaú lo dice, ¿de qué me va a servir eso si yo estoy a punto que me muero? O sea, queremos es lo... Así es, y perdió de vista que la bendición, o sea, la primogenitura traía consigo la bendición espiritual, la bendición material. De todo, ahí estaba la bendición para todos los aspectos de su vida. Porque realmente el mismo Dios nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, pero dice, así como prospera tu alma, ¿ves? Entonces, él intenta, Jacob, en alcanzar la promesa cuando Dios se le había dicho, valiéndose también de la necesidad de su hermano, porque a veces hablamos de Esaú allí, pero allí se está valiendo de una manera que Dios nunca le había indicado que debía de hacerlo. Luego se disfraza, se pone una piel velluda para que se le confunda con su hermano Esaú y le miente a su padre.
Y finalmente tiene que huir de su hermano. Lo que hace, o sea, ya vemos desde lo mismo, la misma repetición que vemos entonces con Abraham, la vemos también con Jacob. O sea, teniendo entonces el plan A, porque yo creo que Jacob, desde ahora su mente, y esto es muy interesante, porque hay algo incluso en psicología que no sé si a ustedes les pasa que cuando ya ustedes ven por allí, alguien les menciona a ustedes un carro, ¿sí? O no sé, en el caso de que ustedes quieren una moto y listo, yo quisiera tanto esta moto. Y esa moto la comenzamos a ver por todos lados. No sé si les ha pasado que vamos por la esquina. Ay, mira, esa es la moto que yo quiero. A mí me pasa eso con una camioneta, me pasa. Con la camioneta. Entonces comenzamos a ver esa camioneta por todos lados, o esa moto por todos lados. Pero porque eso se vuelve nuestro foco y nuestro objetivo, ¿sí? O sea, en nuestra mente eso es lo principal. Yo creo que a Jacob le estaba pasando. Y es más, cuando esas promesas se dan, yo creo que esas promesas se recalcan tanto aquí en nuestra mente que nosotros ahora estamos enfocando ahora toda nuestra fuerza y nuestra energía en cumplir esa promesa. Lo que de pronto le pasó a Abraham y lo que ahora le estaba pasando a Jacob, lo que estás contando, que mira que él estaba como que viendo las oportunidades donde él pudiera, ¿sí? Y mira que es muy interesante porque ahí no, o sea, ¿en qué momento allí Esaú le propone cambiar la primogenitura? Es Jacob quien está viendo la oportunidad en su hermano, en la necesidad que tiene su hermano para intercambiar la primogenitura. Es Jacob quien tiene la idea porque él ve ahora, mi hermano está en necesidad, este es el momento, listo, la primogenitura. Aquí llega entonces Jacob y le dice, bueno, entonces dame la primogenitura, cambiemos, creo que era así, y cambiamos la primogenitura y bueno, ahí es donde Esaú dice como que bueno, listo, ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura? Pues si ya yo estoy aquí es por desfallecer, ¿de qué me servirá a mí eso? ¿Sí? Entonces mira que todo ahora comienza a girar hacia ese cumplimiento, pero es el hombre intentando pues por su propia fuerza redireccionar toda su energía hacia eso. Y sabes que lo que acabas de mencionar me trae a la mente Deuteronomio capítulo 28, donde se nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y es interesante porque aquí dice para guardar, atesorar esas palabras. Primero era ir, guardar, y cuando esas palabras son atesoradas, entonces la misma palabra que tiene poder en sí mismo, y eso lo enseña las Sagradas Escrituras, eso es lo que va a motivar al hombre, va a llevar al hombre a moverlo, a movilizarlo en la voluntad de Dios. Pero miren qué interesante, ¿qué era lo que debía hacer? Oír y guardar, oír, atesorar. Y dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y escuchen esto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos que Jacob estaba intentando correr tras la bendición y entonces hacía planes para eso, ¿ven? Pero vemos que aquí en Deuteronomio 28 nos está diciendo, si oye la voz de Dios, estas bendiciones te alcanzarán a ti. O sea, ellas son las que vienen a correr detrás de mí. Es que pasa algo ahí, ven, yo meto la cuchara ahí. Pasa algo interesante en todo esto que están ustedes planteando, y es que cuando el hombre se mira a sí mismo dentro de sus propias capacidades, el hombre no es capaz de percibir la magnitud de lo que Dios le quiere entregar. Pasa lo mismo que pasaba junto con los discípulos. Siempre ellos estaban peleando quién iba a ser el mayor, quién iba a estar a la diestra de Cristo. Tremendo. Quién era, o sea, siempre cuando, por ejemplo, en el caso de Jacob, él se siente inferior a su hermano por el simple hecho de haber nacido después. Entonces, cuando eso sucede en nuestra mente y en nuestro corazón, es cuando se genera ese proceso de inferioridad, ese proceso tema de valor, un tema de valor. Es un tema, exacto. Incluso un vacío que está ahí. Claro, un vacío, sí, un vacío emocional. Estamos intentando llenar. Entonces no entendemos, cuando no se entiende la voluntad de Dios, cuando no se entiende el amor de Dios, cuando no se entiende el propósito de Dios que va mucho más allá de lo que nuestra mente finita tiene. Se manifiesta todo. Y es tremendo porque a ese escoge Dios, al que siente el vacío. Mira que a quien está escogiendo, porque Esaú probablemente, Esaú se sentía incluso por encima, porque mira que él menosprecia incluso también la bendición. Por el otro lado, el otro la está buscando. Tremendo. ¿sí? Entonces está buscando al que mayor tiene ese sentimiento de vacío. Pero también es muy interesante eso porque Dios finalmente termina utilizando lo que también nosotros creemos que de pronto puede ser algo negativo. Pero mira, Dios lo está utilizando precisamente a Jacob, que está reconociendo ese vacío, aunque obviamente lo está redireccionando de una forma equivocada, pero finalmente está teniendo esa necesidad. ¿sí? Así es. Solamente que obviamente lo están causando de la forma en la que no debería ser la correcta, pero finalmente Dios también lo va orientando. Sí, es que precisamente en eso debemos también de enfrascarnos en este momento para sacar la reflexión, porque cuando nosotros... Sí, porque qué pena, sino que es que a mí me parece muy interesante esto, y qué pena ya de que te interrumpa, sino que a veces decimos, listo, pero ¿por qué escogió entonces a Jacob? ¿Por qué no escogió a Esaú también? O sea, entonces Dios es arbitrario, Dios escoge solamente a alguno y otro. Pero mira que realmente estaba ahí necesitando, o que hablando de ese vacío, quien tenía esa necesidad era Jacob. Yo creo que ahí queda eso ahí muy claro, no es porque Dios tuviera preferencia. Es que en la abundancia de pecado siempre, cuando hay abundancia de pecado, sobreabunda la gracia, que es lo que es el principio bíblico que siempre hemos encontrado. En ese momento, quizás el que Dios sabía que iba a venir con mayor necesidad de él iba a ser Jacob. Pero a lo que yo me quería de pronto llevar eso también es al punto de nosotros.
O sea, cuando nosotros vemos a otra persona que está prosperando y decimos, se cumplen las promesas de Dios en esa persona, mano, y en uno no. ¿Por qué estará pasando eso? ¿Por qué será que a mí me toca tan difícil? Por ejemplo, de pronto Israel, que le tocó migrar de su país en una situación muy compleja. Entonces uno preguntarse eso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y no entender uno de que hay un camino que ya Dios trazó, una promesa mucho mayor. Y ahí es donde se valora lo que mencionábamos al principio, tesoros que son inapreciables. Nosotros siempre estamos detrás de los tesoros que son valorables, que son apreciables. Y dice el proverbio que si buscáramos el conocimiento como buscamos la plata. Claro, ¿no? Y ahí nuevamente vemos ese ejemplo en los hermanos. Así buscando lo tangible y Jacob buscando lo que no se ve. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos tratar de llevar a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida a nuestra manera, ahí es donde ocurre la tragedia, porque nos salimos del camino, de la línea que Dios ya trae. Yo estoy seguro que él iba a obtener su primogenitura de alguna manera. Claro, o sea, sí. Él la iba a tener. Él no tenía por qué obrar en pro de. Incluso ahora entiendo por qué muchas veces los designios de Dios no los conocemos. Porque es que si tú supieras que mañana vas a tener casi carro, entonces quizás hasta te echarías a la vagancia. O en su defecto, te matarías trabajando y te olvidarías ¿Cómo se va a llegar a mi vida? Sí, no, exacto. Vivirías estresado. Pero en cambio, como Dios sí sabe cómo es su proceso, dice, no, yo mejor guardo silencio porque esto, man, les cuento uno algo y ya quieren hacerlo. Y tremendo eso de lo que tú estás diciendo, porque mira que eso a veces añade a nosotros ansiedad, porque a veces incluso la misma bendición, porque ahora pensamos, listo, me va a llegar, y ni siquiera lo tenemos. Dios nos está dando la bendición de que eso nos va a llegar y ya nos estamos preocupando por cómo vamos a cuidar la bendición. Entonces llegamos, Dios nos dice, listo, tú no tienes la camioneta, no sé, en el caso de Juancho, te voy a dar una camioneta. Entonces Juancho dice, uy, serio, voy a tener la camioneta. Uy, pero es que no tengo dónde guardarla, ¿sí? No tengo dónde meter. No, y se le va afuera a los ladrones. Ay, Señor, no, pero tú me vas a... Entonces nos llenamos de ansiedad por algo que Dios... Y Dios te está diciendo, te voy a dar la promesa. Si te estoy dando la promesa, yo te voy a dar todo lo demás. O sea, literalmente lo que Dios quiere es que entiendas que en Él puedes estar completamente tranquilo. Eso es lo que hemos venido hablando todos estos... No, y de hecho hablamos de esto como de algo muy liviano, pero realmente esto costó años entenderlo. De sufrimiento para Jacob. O sea, esto le costó años, le costó pérdidas. El no esperar en Dios. Todo lo que las repercusiones. Si no él quiere ir y cumplir, uno lee y quizás hay 3 capítulos de distancia o 2, 1 en la historia de Jacob. Pero fueron años. De Jacob, ¿ves? Dando vueltas por el desierto. No, y en el caso ahora me recuerdas también, Juan, el caso de Moisés, que yo creo que eso no lo teníamos ahí presente, pero mira que el caso de Moisés sabía, o en su corazón estaba, yo no sé si de pronto Dios se lo habría revelado en algún momento, pero de alguna otra forma él pensaba que la liberación de los egipcios venía por su mano, ¿sí? O sea, que esa promesa se iba a cumplir por él. Tremendo. Pero entonces él llega, le da esa mano al egipcio, que dice usa la fuerza y lo mata, ¿sí? Lo mata, pensando que de esa forma él iba a cumplir el propósito de Dios. Y mira lo que tarda, ahorita hablando de los años, 40 años que aparecen en silencio en la vida de Moisés, porque él tenía que desaprender, probablemente que por su fuerza no era que se iba a lograr las cosas. Entonces mira que un evento, por eso lo que Juan dice, o sea, puede parecer muy liviano, pero es que mira el tiempo, que ese pequeño, esa pequeña concepción, que ya Dios había prometido. Todo lo que le tardó. Tremendo. Ahora vemos el pueblo de Israel también, los mismos 40 años, él queriendo tomar las cosas también por su mano después y Dios le dice, no, que ¿saben qué? Van a también 40 años tardar más. Entonces, mira, y pasa algo cuando hacemos una revisión de todas las historias que hemos llevado hasta el momento. Le es entregado un huerto maravilloso, hermoso, precioso, perfecto a Adán y a Eva. Se les está enseñando poco a poco a cómo enseñorear sobre todo ese territorio. Póngale los nombres. Este arbolito sirve para esto. Este animalito, su función es esta. La avispita hace esto. El conejito hace esto. Y ellos quieren saltarse ese proceso. Cuando viene se le presenta a la serpiente y le dice, es que ahí vas a dar toda la abundancia de conocimiento que tú quieres. Así, en un instante. Nuevamente a través de entonces algo tangible, querer lograr algo, ¿no? Llegan ellos y en vez de esperar la voluntad de Dios, el proceso de Dios, el camino de Dios, que es más liviano, que es feliz, en gracia, que es tranquilo, que es en gracia, no, tomaron la decisión y ¡pum! Ya vimos el desastre que ocasionó una sola mala decisión. Así es. Vamos a Abraham. Pasa exactamente lo mismo. Un camino difícil, malas decisiones. 4.000 años después estamos viviendo todavía la decisión de Abraham, las consecuencias de la guerra que está allá en Medio Oriente. Así es. La guerra que está allá ahorita es consecuencia de la mala decisión de Abraham. Así es. De tener hijo con su sierva. Entonces, cuando uno viene y hace el paralelo, uno dice, pues madre, o sea, de verdad que ir en contra de la voluntad de Dios y tomarnos
tomarnos nosotros la posibilidad de agarrar el toro por el cuerno y hacerlo uno, definitivamente... Es una locura. Entonces mira que hablándolo en perspectiva de eso, o sea, la bendición sí se cumple. O sea, porque en Moisés se cumplió, Abraham se cumplió, Jacob se cumplió. En Pedro, bueno, eso lo vamos a ver de pronto más adelante, pero mira que estos hombres que de pronto intentaron alcanzar la bendición por sus manos, se termina cumpliendo, ¿sí? Claro. En el pueblo de Israel también podríamos decir que se terminó cumpliendo porque el Salvador vino, el Mesías vino. ¿Sí? Pero las repercusiones, eso a veces no lo podemos evitar. O sea, porque lo que tú hiciste antes, o sea, Dios te dice, mira, se va a cumplir. Pero si tú lo intentaste hacer, probablemente vas a cargar una bendición que yo te quería evitar. Sí, yo te quería evitar todo eso. O sea, finalmente lo vas a terminar haciendo de la forma, pues vas a llegar machucado allá probablemente por los errores que vas a intentar hacer, alcanzándolo por tus propias manos. Yo te quería evitar todo eso, pero ahora que yo te voy a dar la promesa, vas a seguir cargando con todo eso, pues cosas que yo te hubiese querido evitar, pero yo lo voy a terminar redireccionando incluso con tu bendición. ¿Sí? Mira, hay una cita de una escritora que dice que el uso de la fuerza es contrario al ministerio de Dios. A los principios del gobierno de Dios. Y me impresiona mucho lo que menciona esa escritora, porque el pueblo de Israel, cuando se le dice, mira, esa es la tierra, ve y entra. A ellos no le dijeron, ve y pelea, ve y entra y ya está. ¿Qué hicieron ellos? Vieron cantidad de problemas porque pensaron que la tierra... Pensaron que la tierra la iban a poseer ellos por su fuerza. Exactamente. Pero como no fue así, se chuparon 40 años. 40 años para poder llegar hasta allá. Dios incluso permitiendo todo ese tiempo para prepararlos en confianza y que entendieran, por ejemplo, durante esos 40 años, ¿qué estaba haciendo Dios? Desprendiéndolos de ese pensamiento que ellos tenían, que querer obtener las cosas por sus propios méritos. Y por eso le dice y aún no podían, o sea, 40 años. Dice en Deuteronomio 8, dice que Dios los había traído por todo ese camino para probarlos, para saber lo que había en su corazón, pero para que ellos fueran los que lo supieran. Lo que había en su corazón. Porque ya Dios sabía. Claro. O sea, obviamente ya si Dios conoce todo, ¿quién era el que realmente los que tenía que saber? Ellos. Y dice ahí en Deuteronomio 8, dice que no permitió que su ropa se envejeciese. Dice que todos los días durante esos 40 años los alimentó con maná. Ajá. Que no sé, o sea... Y los asoleaba, no les daba frío de noche. ¿Y quién estaba haciendo todo eso? Les daba agüita fresca. Y precisamente... Dios no los había abandonado. Nunca. A veces creemos. Todavía la promesa estaba presente en ellos. Entonces, ese tiempo de tardanza es por causa de la dureza del corazón de ellos. Pero aún así Dios se vale de ese tiempo para prepararlo, para que le dé la oportunidad a que Él sea el que obre en nuestra vida y en la vida de ellos de manera particular. Bueno, ¿y qué les parece si revisamos un par de textos en relación a eso? Revisemos un par de textos en relación a eso, en cómo funcionan las promesas de los hombres versus las promesas de Dios. Y quisiera que fuéramos al libro de Eclesiastés. Claro, y de hecho ve uno ahí como, o sea, debiéramos precisamente ver si es Dios entonces quien lo hace, ¿cierto? Entonces, por eso ahí entra en conexión lo que acaba de decir Aldemar. Si es Dios quien lo hace, entonces, ¿cuál es esa parte del hombre? ¿Ven? ¿Será que entonces el hombre tiene que hacer o tiene que prometer? Porque estamos hablando de pactos, ¿no? Entonces, Dios promete, ya hemos dicho que Dios es el que lo hace, que cuando el hombre ha intentado, precisamente salen un montón de desastres, pero entonces la pregunta es, ¿será que entonces el hombre sí tiene que prometer? ¿Cuál es esa parte? Y ahí donde podríamos precisamente, lo que está diciendo Aldemar... Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, a partir del versículo 1. Capítulo 5, a partir del versículo 1. Y dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. Y mira que todo este tiempo hemos estado haciendo énfasis en algo muy puntual y es el oír. O sea, no se está escuchando la voz de Dios. No se escuchó en el huerto, no la escuchó quizá el pueblo de Israel con Moisés, no la escuchó Abraham, no la escuchó Jacob. Entonces, mira, no estamos escuchando la voz de Dios. Y sigue diciendo, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de necios. O sea, para accionar, tremendo. Porque no saben ustedes que hacen mal. No te des prisa en tu boca, tremendo. Hay que aprender a guardar silencio y a escuchar la voz de Dios. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure. Esto, Alde, discúlpame ahí porque es que se me vino una cita a la mente porque lo que tú estás diciendo, Alde, no te apresures en hablar, sí, en soltar lo que está en tu boca, porque mira que más adelante el mismo Jesús dice qué es lo que contamina al hombre. ¿Sí? No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque del corazón salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, lo del adulterio, la fornicación, la ira, las contiendas, las guerras, o sea, tremendo. Todo eso sale de aquí dentro. Entonces Dios que está diciendo, mira, no lo saques, porque es que si tú lo saques te vas a empeorar tú mismo, porque de ti no está saliendo nada bueno. Tú tienes que entender que lo que tú recibes es lo que a ti te va a purificar. Y lo que tú recibes es mi palabra. Eso es lo que va a operar en ti, ¿sí? Entonces no es tanto lo que yo doy, porque incluso mi palabra
lo que yo estoy saliendo de mi palabra es lo que estoy dando, eso está ya contaminado, ¿sí? No, y de la abundancia del corazón habla la boca. Precisamente, ¿y qué es lo que abunda en el corazón del ser humano? La Biblia lo dice en Génesis y el Apocalipsis, abunda el pecado. O sea, todo lo que sale de la boca del ser humano, si no está basado en un escrito está, como lo hizo Jesús, siempre será palabras de perdición. No, Alde, y que nadie se podría gloriar, porque de pronto aquí uno puede estar pensando, pero es que yo no estoy contaminado por mi corazón, pero la Biblia es clara, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquel que diga que no comete pecado, le hace mentiroso a él. Sí, sí, la Biblia dice. Entonces, aquí no podemos venir a decir, sí, o sea, tenemos que reconocer, la gran realidad es que dentro de nosotros, si nosotros vamos a decir que salga algo, es precisamente porque allí... Así es. No, y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón. Se apresura a proferir palabra delante de Jehová, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Claro, es que es todo lo que hemos estado repasando, es todo lo que hemos estado estudiando. O sea, realmente todo lo que salga del hombre no está basado en qué, en nada. El hombre no tiene cómo sostener una promesa, si ni siquiera sabe si mañana va a estar vivo. Es más, yo no puedo sostener una promesa ni por una hora. Porque yo no sé si de aquí a una hora me da un infarto. Tremendo. O sea, y Santiago por eso dijo, no digáis mañana o pasado mañana iremos y haremos, viajaremos. Más bien decir si Dios quiere, ¿no? Y aquí el que escribe esto es Salomón. Salomón es el que escribe esto. Y lo escribe en una etapa de la vejez, donde ya precisamente ha vivido un montón de experiencias y él llega a esta conclusión. Y en la conclusión dice, mejor es que no prometas. Él está diciendo allí, mejor es que no prometas. ¿Ven? Entonces esto es lo que nos está diciendo Salomón en un momento, en una etapa de su vida donde tiene la experiencia como para darnos este consejo. No, y qué pena, Ira, sé que ibas a decir algo. Me gustaría terminar esta partecita que dice acá. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Es que, sí, lo que decíamos ahorita, toda la abundancia del corazón del hombre está lleno de ¿qué? De oprobio, está lleno de pecado, está lleno de iniquidad. Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Sí, yo quisiera complementar algo acá rapidito. Claro. Porque es que me parece muy interesante un versículo también de Proverbios, que lo quisiera hacer como de pronto encajarlo en esto. Bueno, aquí quisiera leer, yo no sé si lo leímos ahorita, Alde y Juan, pero uno que se encuentra en Deuteronomios. ¿Eso lo leímos? No, ese no lo hemos leído. Bueno, me gustaría de pronto leerlo rápidamente porque también dice lo que estaba diciendo ahorita Aldemar, que dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Eso está del versículo 21 del capítulo 23. ¿Sí? Okay, versículo 21 del capítulo 23 y dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Imagínate eso. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Tremendo. Entonces, no, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy yo a arriesgar en estar prometiendo? Como decía Aldemar, si yo probablemente dentro de 3 horas, yo no tengo una vislumbre de lo que va a pasar dentro de 3 horas, ¿sí? Así Dios la tiene. Por lo tanto, ¿quién es el único que puede prometer? Dios, pero el hombre no, ¿sí? Y esto es lo que yo quería conectar con el versículo que les decía, porque dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Y saben que me parece muy interesante esto, porque mira que el necio cuando calla es contado por sabio. Pero es contado por sabio porque el sabio sabe que debe callar. ¿Sí me entiendes? O sea, allí se está entendiendo, porque a veces podemos decir, bueno, listo, pero entonces el único que tiene derecho a hablar es el sabio. No. Es que el sabio también entendió que debe callarse. Por eso el adjetivo que se está dando acá es que el sabio es callado. O sea, si el necio calla, se está tomando ¿por qué? Por sabio. Por sabio también. Porque una de las cualidades del sabio es que aprendió precisamente a callar. Y obviamente aquí no estamos diciendo, pues, que tiene que permanecer siempre en silencio, ¿no? Porque eso a veces a mí me pasa, pues, que yo a veces tiendo a ser bastante silencioso y este es más sabio. No, yo no me estoy tratando de decir que no debemos hablar, ¿sí? Sino que estoy tratando de decir, en cuanto a las promesas, que tratemos precisamente de callar, sí, no intentar decir, no, listo, lo que hemos estado estudiando. Y vemos que esto lo escribe Salomón y también lo escribe Moisés en este momento. Nos da el mismo consejo. Y ahora la pregunta es, ¿está esto en el Nuevo Testamento? Y el apóstol Pablo también nos dice, hablando de la insensatez del hombre al prometer, nos dice lo siguiente, en segunda carta a los Corintios, el capítulo 1,
el versículo 15. Dice, con esta confianza quise ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, y nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo que las promesas de él, dice que quizás usó esto de ligereza cuando habló algo y se comprometió con algo, y porque las promesas de los hombres, las palabras son en el sí y no, y lo hace un contraste con las promesas de Dios, y dice, más las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No, y me parece tremendo porque es que él enfatiza que todo lo que llega al pensamiento de él es según la carne. Y es todo lo que hemos estado repasando. Es que no hay nada que al hombre venga, que venga según el Espíritu. Espíritu. Diciendo Pablo, ¿no? Sí, no, exacto. Y no es que no hay nada que al hombre venga que no venga según el Espíritu. Es que incluso cuando a Jesús se le intentó incitar para que hablara palabras necias, él prefirió callar, él prefirió guardar silencio. Y el mismo Jesús, el joven rico le dice, maestro bueno, y el mismo Jesús le dice, no hay bueno ni uno. Sí, mira Dios. No, y es tremendo lo que tú estás mencionando ahí, Irra, también, porque cuando le dicen maestro bueno, y él dice que no hay uno bueno sino el Dios que está en los cielos, entonces, ¿qué se deja para nosotros? O sea, realmente. Y lo Jesús también. No, es que esto debería ser una mella en nuestro corazón. Por medio de ejemplo, sí. A mí me impresiona mucho porque muchas veces nos hacen prometer cosas que realmente sabemos que no vamos a cumplir. O sea, hay muchas cosas que mis hermanos, ustedes que nos están escuchando allá, tenemos que ser conscientes como personas de que realmente nos cuesta realmente llegar al punto en el que incluso nuestra boca dependa, nuestro comentario desde boca dependa completamente de Dios. Aquí Juanes iba a comentar algo. Claro, que hemos hablado de que tres personajes que son importantes dentro de la revelación, Moisés, Salomón, Pablo, nos hacen énfasis en esto, de las promesas de los hombres, lo que realmente es. Y ahora, hemos entendido que esto va a ser muy importante dentro del mensaje de los pactos, y que más adelante hablaremos del antiguo y del nuevo pacto, la importancia de ver la revelación toda a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, ¿qué dice Jesús? El más importante. ¿Qué dice Jesús en relación a las promesas de los hombres? Debemos hacerlo, porque si hemos estado desarrollando que el pacto no es un mutuo acuerdo, sino que vemos que Dios lo hacía de forma unilateral y que culturalmente y en nuestro contexto, una y otra vez hemos hablado de pacto como un mutuo acuerdo, como que Dios hace promesa y el hombre también tiene que comprometerse. ¿Qué dice entonces Jesús respecto a eso? Y miren lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 5, en el Sermón del Monte, el versículo 33 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Está hablando de las promesas que se le hacen a Dios, que esto es lo que se había dicho durante mucho tiempo. Pero dice el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. No, y otras versiones dicen que viene del diablo. Imagínate. Versiones son más específicas. Esa me la tienen que mostrar porque esa sí está buena. Bueno, mis hermanos, yo creo que ha quedado bastante claro hasta el momento que las promesas de los hombres nada que ver con el reino de los cielos. Y que Dios no las pide. Siempre están manchadas de pecado, siempre están manchadas de iniquidad, siempre están manchadas de impureza, de orgullo, de deslealtad, de deshonestidad, de todos los frutos de la carne. Así, ya, pongámoslo más fácil. Las promesas de los hombres están basadas en todos los frutos de la carne. Ahora, ¿no? y esto, Alde, por más sincera que se pretenda sea la promesa. Y eso lo vemos en Pedro. Pedro dice, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré, prometió. Y lo hizo de forma sincera. Pero ¿qué pasó cuando cantó el gallo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Lo negó? Tremendo. Sí, lo negó. Entonces yo creo que esto nos deja una enseñanza muy bonita, mis apreciados, y es de que empecemos a depender incluso
en las cosas en las que nos cuesta depender de Dios. Así es. Y como le decíamos en los videos anteriores, no es depender, es pender de Dios. Que sea Dios el sustento de todas nuestras cosas, de nuestros problemas, nuestras dificultades, y en especial que sea el sustento de nuestra palabra. Que empecemos a escuchar más, a oír que hablar, y que empecemos para que esa voz de Dios que viene por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de su palabra, comience a convertir este corazón de piedra que tengo yo en un corazón de carne, un corazón receptivo a la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén.